Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Paulo, gracias, Bruno, a toda la gente de Alsafex. Qué bueno. Les propuse, bueno, estuvimos hablando, tenemos una relación cliente-proveedor muy buena, así que les propuse hacer esta charla. Un poco por el tema de ir conociendo, uno da por sentado, yo trabajo en el rubro hace 25 años y doy por sentado que las cosas que van apareciendo, yo soy bastante curiosa y voy investigando bastante, pero bueno, hay gente que, inclusive el trabajo del día a día, que es una vorágine importante, uno se va desconectando de los detalles y a veces hablamos de ruptura de puente térmico y nos surgen dudas, por ejemplo, no sé, ¿qué es un coeficiente de transmitancia térmica? ¿De qué se trata el coeficiente K? Que por ahí decís, ¿de dónde viene? Y bueno, lo que pretendemos con estas charlas es aclarar o llevar la información a donde no llega o no tenemos el tiempo suficiente como para investigarlo. Nosotros, ventanas eficientes, para nosotros es un desafío que está instalado desde hace bastante tiempo. Yo hoy particularmente le dije a Paulo que íbamos a hablar del rol del perfil de poliamida en los sistemas de aluminio. ¿Por qué poliamida, por ejemplo? O sea, nosotros, digamos, por ahí alguien se lo preguntó y no lo sabe. Tecnoform es para hacer un poco de historia, es un especialista en extrusión. Un especialista en el proceso de extrusión desde hace más de 40 años, más de 50 años. Se centra fundamentalmente en extrusión de plásticos técnicos. Nosotros tenemos la fábrica original ubicada en Alemania, en la ciudad de Kassel, pero tenemos producción en muchas partes del mundo, y lo que fuimos desarrollando y tenemos es la producción propia de moldes, o sea, todas las matrices las hacemos nosotros, y eso nos da un conocimiento y un proceso estable de alta calidad. Y ahora vamos a ver por qué, porque es importante. Presencia en el mundo de Tecnoform, somos más de 1.500 personas trabajando, 45 filiales entre productivas y comerciales, entre todos hablamos más de 40 idiomas, y eso hace una red global muy importante, que, por ejemplo, el año pasado consolidó una facturación de 375 millones de euros, que es un número bastante interesante. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos soluciones para aislamiento térmico de envolventes. Entonces tenemos soluciones en poliamida 6,6 con 25% de fibra de vidrio, que es el material que usamos para hacer la ruptura de puente térmico, y tenemos perfiles Wormage, por ahí alguno lo escuchó alguna vez nombrar, son espaciadores de borde cálido, o sea, es una cámara, la cámara que va en el DBH, pero con características, con mejores características para evitar, por ejemplo, las pérdidas de energía por los bordes, que ahora vamos a ver que tiene influencia en el cálculo del famoso K, ahora lo vamos a ver. Entonces, tenemos esa unidad de negocios de espaciadores de borde cálido, acá muy poco difundido, les diría que en toda Latinoamérica bastante poco difundido, un poquito mejor en Estados Unidos, y bien difundido y con mucha presencia en mercados de Europa o de China, por ejemplo. Diversas soluciones, tenemos otra unidad que son diversas soluciones de extrusiones de plásticos de alta precisión. Intercambiadores de calor, para la industria automotriz, son cosas bastante específicas. Para la ruptura de puente térmico, ¿por qué usamos poliamida 6,6 con 25% de fibra de vidrio? Bueno, por alta resistencia mecánica y al impacto,
por su bajo coeficiente de transmisión térmica. El coeficiente de dilatación es muy similar al del aluminio, con lo cual cuando se hace el ensamblado, nosotros logramos tener un perfil homogéneo y estable. Precisión y estabilidad dimensional, esto es también muy importante. Nosotros hablamos que las tolerancias en aluminio, estamos hablando de 0,15, 0,2, 0,25, y nosotros trabajamos con una precisión entre 0,05 y 0,1 de milímetro. Realmente es una tolerancia muy, muy baja. No se deforma a temperaturas inferiores a 200 grados, esto quiere decir que nosotros podemos ensamblar tranquilamente y podemos mandar al proceso de pintado o anodizado indistintamente, sin problemas. Es inerte a la mayoría de los agentes químicos, o sea que no vamos a tener problemas, problemas con, por ejemplo, cuando alguien limpia las ventanas. La mayoría de los agentes químicos no lo afectan. En caso de incendio, los residuos de calcinación no son tóxicos ni contaminantes, y es un material 100% reciclable, al igual que el aluminio, por ejemplo. ¿Qué es exactamente la ruptura de este puente térmico? Consiste en insertar un material aislante que reduce la transmitancia térmica en la perfilería de aluminio. Ahí lo que estamos viendo es un perfil frío, normal, que ya conocemos, que nos es habitual, y la misma serie, pero con ruptura de puente térmico, separando el aluminio en dos perfiles, uno exterior y uno interior, y utilizando un perfil de poliamida 6,6 enriquecido con fibra de vidrio. ¿Cómo se produce la transmisión? Bueno, la transmisión básicamente se produce por conducción, que es el responsable de del 50% de las pérdidas de calor. Y eso se hace a través de esta línea, bueno, la línea que ven en verde es la línea donde se transmite, en el caso de no tener ruptura, donde se conduce digamos, la energía a través de un sistema frío que no tiene ruptura de puente térmico. También por radiación, por la emisividad de las superficies, después vamos a ver que en el cálculo de la transmitancia térmica influye si un perfil está anodizado o está pintado de blanco o está pintado de negro, por ejemplo. Así como influye en un vidrio el factor solar, acá también por radiación de superficies también influye dentro del cálculo. Y por convección, que esto también es bastante influyente, no tanto en los sistemas que nosotros tenemos, no tanto, pero a medida que nosotros necesitamos mayores dimensiones de esos sistemas, o sea, nosotros normalmente usamos dimensiones de 45 milímetros de sistema, pero vamos incrementándolo. Por ejemplo, la Thermoswing estábamos hablando que tiene más de 70 milímetros, a medida que vamos incrementando, vamos a ir aumentando esas cavidades. Entonces el movimiento de aire dentro de esas cavidades hacen el fenómeno de convección y hacen que eso haga transmisión de las energías. Con respecto a la conductividad del aluminio y por qué usamos poliamida, básicamente porque el aluminio es altamente conductivo, tiene un coeficiente de 160 watts por metro cuadrado Kelvin, que esa es la denominación, la unidad del coeficiente de conductividad, y la poliamida tiene 0,3, o sea, estamos hablando de infinitamente más bajo. Y eso es lo que hace que se produzca este fenómeno. Vamos a ver esto. Esto es muy gráfico y para que todo el mundo lo entienda, es un experimento que se hace con placa caliente a más de 50 grados y otra parte con hielo seco a menos de 0 grados. En cada una de las placas se coloca un perfil frío y uno con ruptura de puente térmico. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa al lado, digamos. En el perfil con ruptura, a 50 grados, la botella de chocolate
¿sí? Permanece intacta, o sea que se rompió el puente de conductividad y por eso el chocolate no se derritió, porque no pasó el calor. En cambio, en el que no tiene ruptura, el chocolate se empezó a derretir. Lo mismo pasa con el hielo, o sea, el perfil en contacto con el hielo se interrumpe claramente en la línea de ruptura de poliamida, y en el otro el perfil está completamente congelado. Esto nosotros nos presentamos, siempre que nos presentamos a una feria, esto lo tenemos siempre en un stand, porque es digamos, un ejemplo bien visual de lo que pasa con la transmisión de la temperatura. Aluminio más ruptura de puente térmico, o sea, más poliamida, la combinación perfecta decimos, porque el aluminio transfiere calor o frío, generando un puente térmico, lo que lleva a grandes pérdidas de energía. Conectar los perfiles de aluminio con poliamida reduce el paso de calor por conducción, ya que rompemos ese puente. Y entonces, ese conjunto de aluminio con poliamida se encuentra en un equilibrio óptimo para aislamiento, resistencia, que es lo que tenemos con el aluminio, y durabilidad. Les dije que nosotros hace más de 50 años que tenemos producción de poliamida y que existen los sistemas con ruptura de puente térmico, y siguen estando en Europa sin ningún problema. Es un tándem óptimo para todos sistemas constructivos. ¿Cómo es el proceso del ensamblado? Y esto por ahí es para quien no lo conoce. El ensamblado consta de 3 procesos diferentes. Uno que es el moleteado de los alojamientos. Los alojamientos, estoy diciendo, donde va la varilla de poliamida. En España se llama cajeras, y nosotros acá, para nosotros es alojamiento, igual que el alojamiento donde ponemos una felpa. El envainado de las varillas de poliamida en estos alojamientos donde donde ya lo ven en este gráfico, que ya se produjo el moleteado, y este es un dentadito que va a ayudar después cuando se aprieten, en la tercera fase, donde se aprietan los martillos para que la poliamida quede fijada. Este dentado tiene, cuando este dentado es profundo, tenemos un buen moleteado, o sea, tenemos un buen agarre de lo que va a ser la poliamida con el aluminio. Con lo cual vamos a conseguir una mayor resistencia al deslizamiento. Después vamos a ver que hay una máquina inclusive que hace este tipo de testeo a la tracción. El envainado de las varillas en los alojamientos es un proceso que también se hace de forma automática. Se coloca la varilla en el alojamiento del aluminio y ese es un proceso que se hace completamente mecánico. Y después viene el apriete de los martillos, que se hace en 3 fases diferentes, de forma cónica, para que esto pueda ir, digamos que no lastime el martillo cuando lo vamos a cerrar contra la poliamida. El martillo, estoy hablando de, no sé si lo ven en el dibujo de abajo donde dice fase 1, donde está apoyando, digamos, lo que vendría a ser el rodillo verde. Eso es el martillo, que va a apretarse de manera gradual, de manera cónica, hasta que nosotros tengamos todo el ensamblado ya consolidado. Nosotros buscamos, y esto siempre en Argentina nos vimos bastante influenciados por las normas europeas, básicamente, donde, por ejemplo, desde hace ya muchos años, ya prácticamente no es posible colocar sistemas fríos. Antes, digamos, por un tema de eficiencia, pero ahora ya tiene normativas y leyes que son muy exigentes, y la tendencia es que baje todavía más, o sea, que sea mucho más exigente que lo que es ahora.
Si ven los coeficientes que están marcando, por ejemplo, en Inglaterra tiene 1.8, tiene que ser menor o igual a 1.8. Ahora vamos a ver de qué se trata. Nosotros vimos, con Pablo hemos visto algunos valores, pero por ejemplo, en Alemania están con 1, tiene que ser menor a 1. Para lograr eso realmente hay que trabajar mucho sobre el sistema. En España es un poco más laxo, tiene 3.1, en Francia tiene 2.6 y, no sé, por ejemplo, en Alemania el año que viene se está hablando de, no sé si ahora con todo esto realmente se va a poner en práctica, pero estaban hablando de 0.8, que tenía que ser menor a 0.8. Nosotros estamos a años luz de esto, pero por lo menos vamos caminando. Países en Latinoamérica, hablando de la situación de Latinoamérica, países como Argentina ya tiene normativa con etiquetado de vigente, de norma CIRAM, la 11.507/6, habla de un etiquetado de eficiencia energética en las ventanas. Brasil y Chile tienen restricciones térmicas, pero realmente con muy poca aplicación, sobre todo en Brasil. En Chile es un poquito más riguroso. Y la única manera que el aluminio pueda cumplir con normativas técnicas de este estilo es con la inserción de poliamida, o sea que sea un sistema de ruptura de puente térmico. ¿Qué es el valor K? Esto es un tema interesante. A mí, la verdad que yo hace muchos años que vengo, digamos, en el mercado, y el valor K siempre me fue bastante, bueno, medio esquivo, ¿no? O sea, sí, valor de transmitancia y cómo lo calculo y de qué depende y de qué se trata. El valor básicamente es el valor de transmitancia térmica. El KF que ven ahí es el frame, viene de frame, o sea, el valor de transmitancia del marco, y después el valor de transmitancia de la ventana completa. La transmitancia térmica de la ventana completa se obtiene mediante una fórmula de cálculo dada por la norma ISO 10077, y necesitamos los siguientes datos. O sea, es un cálculo simple, o sea, necesitamos entender cuáles son los datos que son conocidos y los datos que tenemos que calcular. Nosotros como Tecnoform colaboramos con este cálculo y lo hacemos a través de un programa que se llama Visco, que lo estoy conociendo, o sea, estoy haciendo mis primeros cálculos en Visco. Es bastante poco amigable, debo decir, no es mi programa favorito, pero nos da una foto de cómo es la transmitancia en la ventana y en digamos, lo que va a ser el panel de vidrio. Entonces, el K de la ventana es la sumatoria del área del vidrio, ¿sí? En este caso nosotros tenemos 2 vidrios, es una ventana de abrir de 2 hojas. La sumatoria de estos 2 vidrios más la sumatoria del área del coeficiente del marco de la ventana, que ese es el dato que por ejemplo, yo les puedo proporcionar y que les informo, por ejemplo, a las extrusoras, o sea, el M1, M3, todos esos coeficientes fueron calculados con Visco en colaboración con nosotros. Y después también suma el perímetro, digamos, de la cámara, del DVH, por eso cuando nosotros tenemos una cámara de aluminio normal, que es la que se ve en todos lados, y tenemos una que es de borde cálido. ¿Por qué? Porque tiene muy baja coeficiente de transmitancia. Eso se calcula por metro lineal, o sea, es la sumatoria de los metros lineales de cámara, y si tenemos barrotillo, en caso de tener barrotillo, acá no se está usando demasiado, pero en algunos países sí, y se tiene que tomar en cuenta. Todas esas sumatorias, que el único dato desconocido para ustedes, o sea, porque el vidrio se los da el fabricante de vidrios, el coeficiente K del perímetro del marco lo damos nosotros en colaboración con el extrusor, y después tenemos dividido
las áreas totales, o sea, el área de vidrio más el área que tenemos de marco. Eso es de donde sale el valor K. Acá vamos a hablar de cómo mejorar, de cómo se mejoran los sistemas, pero en relación de esto, del valor K, por ejemplo, Paulo decía que nosotros, en un sistema, por ejemplo, en una corrediza, nosotros tenemos un valor de transmitancia de 8, más o menos, watt por metro cuadrado Kelvin, que es, digamos, las unidades. Entonces, ese 8, nosotros si, digamos, con solo ponerle una varilla de aluminio, una varilla de poliamida, o sea, transformarlo en un sistema con ruptura, de ese 8 baja a 4. O sea, la primera intervención de la poliamida lo baja drásticamente al porcentaje. Y después vamos a tener, digamos, que ir mejorando con determinado por distintos factores. Por ejemplo, aumentando el ancho de las poliamidas. Nosotros podemos tener un sistema, el primero que ven con una poliamida de 12 milímetros, con dos perfiles que son iguales, o sea, para la extrusora es hacer dos perfiles y después ir variando el ancho de las varillas de poliamida. Entonces, en el primero nosotros tenemos un coeficiente de transmitancia del marco de 4.34. Si nosotros vamos de ese 12 milímetros a 44 milímetros, ahí van a empezar a jugar otras cosas, ¿no? Porque tenemos 44 milímetros de poliamida, pero seguramente ahí las cámaras, las cavidades de aire van a empezar a influenciar también y nosotros vamos a tener que hacer algo con esas cavidades. Pero baja de 4.34 a 2.25. Acuérdense siempre que yo les estoy diciendo que los coeficientes que se usan en Europa están en el orden de entre 3, que es España, que es el más laxo, 3.1 y 1. Y cada vez que nosotros empezamos a mejorar los sistemas, o sea, pasamos de un sistema frío a un sistema de ruptura, bueno, ahí cortamos el 50% de la transmitancia. Pero después para bajar cada puntito que vamos a querer ir bajando, realmente cuesta muchísimo. Cuando estamos en 2.5, 2.6 y queremos empezar a bajar esos a, no sé, a menos de 1, las acciones que hay que tomar son realmente muy, muy importantes. O sea, cambiar la forma de las varillas de poliamida, ahí lo vemos, por ejemplo, tenemos varillas que son planas, varillas que son en C, o varillas que ya tienen formas de T, por ejemplo, que vamos a ir cortando lo que son las cavidades internas para evitar la convección. En corredizas, por ejemplo, nosotros podemos ir cambiando la corrediza ya saben que es un sistema bastante poco eficiente, pero cambiando, por ejemplo, el cruce central por uno de poliamida o poniéndole algunos embellecedores, por ejemplo, tapas que son normalmente de aluminio, podemos poner esas mismas tapas en poliamida e ir mejorando el sistema, o entre rieles ponerle también un perfil de poliamida. En fachadas ahí hay un pequeño, yo lo llamo un pequeño gran cambio, que es en un sistema de frente integral, por ejemplo, ahí están viendo que entre el presor, digamos, y la tapa, entre el presor y el mullion, ahí donde va agarrado el tornillo, ahí podemos poner un perfil de poliamida que va solamente clipado, y ya estamos mejorando muchísimo nuestro sistema, por ejemplo, en ese tipo de fachadas. Bueno, para mí, a ver, hay muchísimas cosas que podemos decir sobre la ruptura. Esto era nada más que un pantallazo, me parece que es importante que todas las dudas que vayan surgiendo, seguro que van a surgir unas cuantas,
podamos charlarlos y hacer un ping-pong que me parece que va a ser más fácil que extendernos. Yo puedo hablar un montón de tiempo, pero me parece mucho más ágil si lo hacemos a través de algunas preguntas que puedan surgir directamente de ustedes. Yo les agradezco y a disposición de lo que necesiten. Ese es mi mail. Mucha gente me conoce por ahí de otra empresa, pero bueno, lo único que cambié fue mi mail, así que inclusive mi teléfono sigue siendo el mismo. Muchas gracias y bueno, espero preguntas. Bruno. Bueno, NASA, muchísimas gracias. Agradecerte de nuevo por darnos una manito en lo que era nuestra primera webinar, que ojalá sean muchas más, ¿no? Y bueno, ahora el que tiene alguna consulta, obviamente esto no termina acá, pueden llamar al SAFEX, siempre nos pueden contactar y preguntar sobre cualquier cosa, ¿no? Pero si quieren preguntar ahora, justo la tienen a Nazarena, que es crack en todo esto. Bueno, crack. Gracias. Bueno, sabe muchísimo. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? Recién ahora sí. Ahora estás compartiendo pantalla. La había sacado hace un ratito. Nada, así queda digamos, el mail ahí. Y espero preguntitas. Bueno, y por eso, si alguien tiene cualquier pregunta, la escriben, yo la voy a leer. Nos tomamos unos 5 o 10 minutos, si no hay ninguna otra pregunta, ya que tenemos 2 profesionales acá para contestar. Antes que nada, Guillermo Breques, bueno, había preguntado hizo una pregunta cuando Cardenal terminó de hablar. Sí, si se instala de la misma manera una ventana RPT, exactamente, que una ventana fría. RPT, exactamente. Bueno, básicamente... Puede contestar cualquiera. ¿Querés contestar, Paulo? No, dale, a ver, contestá vos y en todo caso... A ver si tenemos diferencias. Bueno, a ver, los recaudos siempre son los mismos, ¿no? No podemos pinchar la cámara, digamos. Tenemos que ver en qué lugar vamos a colocar los tornillos para fijar digamos, para fijarlo a la mampostería. Si tenemos premarco, por supuesto al premarco. Si tenemos un sistema digamos, de distanciador, también lo podemos usar. Yo diría que si no hace falta, o sea, si no lo necesita, si no es estrictamente necesario, no vamos a justo ir a agujerear la parte donde está la poliamida, ¿no? Pero bueno, tampoco sería un problema existencial si lo hicieran. Perfecto. Ahora, ¿se Pablo? escucha? Sí, se escucha. Sí, es un poco así. Hay veces que hay que ir viendo en el diseño de la corrediza o en el diseño de la batiente, en el diseño de la línea en particular, hay veces de que el extrusor te va indicando, digamos, dónde van los tacos reguladores. Hay veces que hay, por decirte, la posibilidad de no utilizar, no colocar el taco, digamos, mecanizando la poliamida. Convengamos que estábamos hablando antes, acá muchos de los sistemas todavía son sistemas que tienen poliamidas más simples, tanto en marco, bueno, en este caso estamos hablando de los marcos, ¿no? Que es por donde se está cantando, por decirlo de alguna manera, la abertura. Pero sí, no habría diferencia, o sea, se trabaja con similares, digamos, luces, se utilizan tacos reguladores y bueno, y se utilizan premarcos.
está toda la parte de sellado, que también, digamos, es similar para un sistema frío como un sistema con ruptura de puente térmico. Pero repito, hay veces que la ubicación de la poliamida condiciona, y no hay manera de no poder estar mecanizando en esa zona, y hay veces de que no podemos estar mecanizando como normalmente lo hacemos en el aluminio. Bruno, bueno, acá estoy leyendo, si querés ya encaro con esta pregunta. Acá la leo en voz alta, Nazarena, dale, ¿puede ser? Bueno, no sé si querías, a cuál ibas, pero voy a la siguiente, digamos, en orden. Sí, a esa. Ah, genial. Ignacio dice, hola, felicitaciones por la exposición. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Quería preguntarles qué más se sabe sobre el etiquetado en aberturas. Eso ya está. ¿Cómo se gestiona? ¿Hay alguna tabla con la clasificación ABC en función al coeficiente K de la abertura? Nazarena. Bueno, a ver, nosotros, hay una página en la Secretaría de Energía que es la que te permite hacer el etiquetado de tu abertura. O sea, vos vas a tener todos los elementos conocidos, porque vas a tener, digamos, el tipo de vidrio que vas a utilizar. Hay cargados muchísimos. Nosotros sabemos que las combinaciones son infinitas de vidrios y infinitas también los coeficientes, pero bueno, Basa tiene cargado la mayoría de los vidrios de las combinaciones. Lo que tenés que hacer, digamos, como carpintero, es especificar la línea que vas a usar. Esto no solo es para ruptura de puente térmico, o sea, vos, digamos, podés hacer el etiquetado de cualquiera de las aberturas. O sea, si tenés una abertura fría, también la podés ir a clasificar. No vas a tener una gran clasificación, pero igual la vas a poder clasificar. Ponés la línea, si tiene ruptura o no, el ancho, bueno, en este caso podés decir si es M3, M1, M5, la especificación del vidrio, el acabado, ahí, digamos, te va a salir cómo es y cómo se comporta. Creo que le tenés que poner la región donde la vas a ubicar a la abertura. O sea, la región, digamos, vas al norte o estás en el sur, y eso te da la clasificación de cómo se comporta esa abertura en esa determinada región del país. Hay 5 regiones determinadas en el país, entonces, en cada una de las regiones, cómo se va comportando esa abertura. Y vos vas a ir variándolo. Digamos que tu abertura da B, clasificación B, pero vos necesitas que sea clasificación A. Entonces, lo que tenés que ir variando, si vos tenés una M3 con ruptura, si vos tenés una M3 con una poliamida de 15 y no te está dando la clasificación, eso lo podés cambiar a la M3 con poliamida de 25, por ejemplo, y cambiando también el vidrio. Acuérdense que el vidrio es muy influyente y sobre todo, por ejemplo, en el norte es muy influyente el tema del factor solar, entonces es muy probable que ustedes para hacerlo categoría A en el norte tengan que jugar ahí con el factor solar de los vidrios. O sea, no puedan poner un vidrio, solamente un vidrio incoloro, sino que tengan que poner un vidrio reflectivo con control solar. Y así se va determinando y sale la etiqueta y ustedes pueden etiquetar las aberturas como corresponde. Digamos que ese es el mecanismo que nosotros utilizamos, que todo está al alcance de todos, está en la página de la Secretaría de Energía. Perfecto, Nazarena. ¿Puedo agregar algo? Sí, Pablo, por favor. Sí, en el tema, como decía Nazarena, por ahí el tema de accederlo por el lado de la Secretaría de Energía es un poquito más rebuscado.
BASA, en la página de BASA, también está el mismo app, y tanto ingresando por un sitio como por otro, las distintas extrusoras, este sistema para etiquetado, bueno, es un trabajo que se hizo en forma conjunta con las distintas cámaras del vidrio, del PVC, del aluminio, y bueno, fue un trabajo, digamos, en el que de cierta manera también se tuvo que buscar cierto consenso. Y el tema que por ahí hay que tener en cuenta con la etiqueta, con el etiquetado, es que no te está dando, digamos, son categorías que están, digamos, hablándote o señalándote un comportamiento, pero no te están dando, por decirte, ciertos valores cuantitativos. Y lo interesante que sí yo recomiendo, creo que esto también un poco ayuda a tener más información e ir viendo cómo pueden trabajar los vidrios, es que, bueno, en ese sitio están cargados, por decirlo, los valores tanto de sistemas con RPT en aluminio como también sistemas de PVC. Van a poder encontrar de todo, van a poder ir configurando. En relación a lo que dijo Nazarena, hay una sola extrusora, o al menos yo entré ayer, y vi únicamente una sola extrusora que ha cargado valores de sistema frío. O sea, en realidad, toda esta parte de etiquetado, más que nada ha tomado impulso con los sistemas de RPT. Pero bueno, yo creo que para ir teniendo, ubicarse en distintos comportamientos, es muy válido. Otra cosa que van a poder comprobar, que yo en su momento, esto ya tiene un par de años, por decirlo, y consultando a César Aquilano de BASA, es tal, digamos, digamos, son tantas las variantes que hay de combinaciones de vidrio, que incluso lo que ocurre es que esta etiqueta, o digamos, cuando se está trabajando, como decía Nazarena, hay 5 zonas, y lo que van a ver es que una abertura, cuando vos la estás configurando, hay veces que te puede dar buenos valores en verano y no tan buenos valores, por decirlo de alguna manera, o los valores que a lo mejor uno esperaría en invierno. Incluso nosotros que estamos acá, en lo que es provincia de Santa Fe, hay ciertas provincias que están dependiendo, que están más al norte o más al sur, están en la zona 3, en la zona 2, y bueno, y eso también, aunque uno a veces no se lo espera, genera diferencias en cómo se está, digamos, digamos, en el resultado del etiquetado, ¿no? En qué categoría cae. Entonces quiero decir que con esto muchas veces está también, digamos, el proyectista, el carpintero, tiene que estar trabajando sobre, yo creo tener en cuenta cuestiones climáticas, qué prepondera, si el invierno o el verano, orientaciones. Yo creo que con respecto a esto, lo que nos puede llegar a servir es como para ir haciendo un poco un ajuste fino, o incluso también tener en cuenta que muchas veces, además de estar usando estos sistemas de RPT, depende de la orientación, depende de la zona, vamos a tener que estar complementando estos sistemas con algunos otros sistemas, por decirlo, de control solar. No es tan lineal. No, Paulo, y en eso quería agregar, para mí es importante que el sistema del etiquetado te da la clasificación tanto para el periodo de invierno como para el de verano, te lo da el dato. O sea que vos después podés hacer una evaluación, vos como profesional, eso por ahí, ahí Paulo, y ahí para todos en general, nosotros tenemos que ahí empezar a adoptar criterios, que por ahí eso no es un criterio que tenga que adoptar
el carpintero. Está claro esto. O sea, si uno es un carpintero que está realmente muy... es muy curioso y le gusta realmente especificar, hacer la especificación y ayudar a los clientes a las elecciones mejores, genial, pero esa especificación es de parte del profesional, que muchas veces es el profesional el que tiene que decir, bueno, el etiquetado está dando, o sea, nosotros necesitamos mucho control solar, pero bueno, realmente la ventana en invierno va a ser, con este factor solar, va a ser poco eficiente. Entonces, lo que hago yo es colocar, no sé, un parasol para el verano y en el invierno dejo que entre todo lo más posible de luz para tener menos pérdida de energía. Eso es un tema bastante importante también, pero bueno, digamos, es una discusión que tendría que plantearse desde el profesional que está especificando todo, ¿no? Que está haciendo el análisis global de la eficiencia de la vivienda. Sí, yo en base a eso, normalmente cuando tengo alguna consulta, o sea, no es mi tema, digamos, uno medianamente puede tener cierta información, pero lo que aconsejo es trabajar con los proveedores de vidrio, trabajar con la gente, digamos, que se especializa en eso, y bueno, y de esa manera ir viendo qué conviene. Por eso le digo, empezar a tener en cuenta, digamos, tener presente cuestiones de orientaciones, y con respecto a esta app, digamos, o esta herramienta, por decirlo, está abierta al uso, pero en realidad uno no puede estar imprimiendo esta etiqueta, pero yo creo que sí nos sirve para orientarnos y saber qué comportamiento va a tener la abertura. En realidad los que pueden estar emitiendo etiquetas son usuarios que están registrados, un poco eso lo aclara el sitio, pero digamos, desde el punto de vista de cómo se comporta es interesante. Es interesante porque, como les digo, al menos yo las primeras veces supuse que, bueno, de que si vos colocabas un muy buen vidrio, estabas trabajando con una muy buena abertura, y estoy hablando de distintos sistemas, bueno, me iba a dar, digamos, un buen resultado, ya sea un sistema con ruptura, o incluso por ahí uno compara con PVC, y te pasa que por ahí, les digo, una abertura que está configurada de una muy buena manera y me está trabajando bien, o me está trabajando muy bien en invierno, y a lo mejor en verano no, o al revés. Por eso le digo, quiero decir, yo cuando consulté, como que dije, bueno, a ver, estoy en tal zona, ¿cuál es la combinación de vidrio óptima? Y no sé si hay una combinación óptima o una combinación que te asegure siempre el mejor, o digamos, la abertura más eficiente. Perfecto. Ahí Bueno, igual lo que tiene de interesante, lo que yo recomiendo es, en cierta manera, utilizar la herramienta y un poco ir viendo de distintas configuraciones, qué pasa cuando usamos DVH con vidrios laminados incoloros, qué pasa cuando usamos ciertos laminados que tienen algún tipo de tecnología, ya sea Blindex solar, Blindex Energy, o incluso por ahí otros vidrios que tienen otras tecnologías, también son vidrios de capa. Bueno, ir viendo eso, digamos, cuáles son los beneficios de cada una de esas tecnologías, ¿no? ahí estaba viendo, Pablo, que Ignacio compartió en el chat la página de etiquetados de ventanas. Así que ahí hay Esa es bastante de información. la Secretaría de Energía. Ajá, exactamente.
Así que bueno, hay vi una pregunta respecto del Visco. El Visco es un sistema, un software que es pago y que sale un montón de dinero, la verdad. Nosotros lo tenemos, yo lo tengo porque obviamente es un tema corporativo, pero bueno, sí, supuestamente calcula la transmitancia térmica de cualquier cosa, digamos, calcula transmitancia térmica. Pero sí, es pago, el software no es abierto. Hay uno abierto, uno que es libre, que se llama, creo que se llama Term. Pero me dijeron que es bastante engorroso y sobre todo no trabaja con norma europea, está en base a norma americana. Entonces eso podría ser un poco más complicado. Bueno, esa es la respuesta. Perfecto. Después, bueno, Luciana Reale, coincido con Juan Ignacio respecto a la selección del vidrio, sería una buena orientación respecto, pero bueno, ya estuve hablando de eso, creo que quedó más que claro con el tema del vidrio. Después, Jorge pregunta, ¿nos podría decir si la variación de temperatura en nuestra zona, invierno-verano, sur de Santa Fe, afecta la vida útil de las aberturas de PVC? Y eso preguntarle al claro. fabricante del PVC. Exactamente. Preguntarle. Por ahí él quiere decir otra cosa. No sé si quiere decir otra cosa, pero la verdad es que yo no podría. No estamos en el tema. No podría contestarlo, sí. Por ahí quiso decir otra cosa, ¿eh? Puede ser, no sé. Que lo aclare. Sería bueno que se aclare. Después estoy viendo ahí una última pregunta acá. ¿Cuáles son las medidas de varillas de poliamida que se están comercializando? ¿O es más fácil de considerar por cada línea de carpintería RPT? A ver, las varillas de poliamida están, por ejemplo, en una línea de 45 milímetros, o sea, lo que todos conocen como Módena, con ruptura de puente térmico, está utilizando varilla de 12. Y esa es la más chica que utiliza un sistema de ruptura. Hay gente que en España considera un sistema de ruptura cuando tenés una varilla de más de 16 milímetros, perdón, de 18 milímetros. O sea que si no tiene por lo menos 18 milímetros, no lo considera ni siquiera como un sistema eficiente. Pero bueno, acá se empezó con una varilla de 12 milímetros, lo que más se usa son 12, 16, 20, 24, hay de 25 también, y creo que en algunos casos hay varillas de 30. Y después con diferentes, bueno, en M3 y M5, está, ahí agregó. En M3 y en M5 se usa varilla de 15, de 25, y hay alguna que tiene forma C, ¿sí? Y alguna que tiene forma CT, digamos. C con con un refuerzo, digamos, en el medio, que forma una T. ¿Se entiende? Eso es para romper con la convección de algunas cavidades. Esas son... Sí, puedo decir algo. Son las varillas. Con respecto a eso... Sí, Pablo, creo que ya decí lo último y ya se nos ha ido mucho el horario. Sí, para que no haya preocupación por el tema de si la persona tiene que conocer exactamente qué varilla lleva o no, lo que recomiendo es que se baje en el sistema RPT, Mediterráneo RPT, está en la página de Alcemar, y ahí lo que van a estar pudiendo ver es las distintas variantes de tipologías que hay.
en batientes, van a encontrar, digamos, hay dos configuraciones, varillas de 15 y varillas de 25. Y después, en lo que es corredizas, sí, las varillas se van modificando, pero porque también cambian los perfiles, por decirlo de alguna manera, se va subiendo en prestación. Entonces, un poco si quieren, lo que pueden estar haciendo, todos esos, si quieren ver los desempeños, muchas veces lo que pueden hacer es, consejo, no sé, entran en este sitio donde está la parte de etiquetado y pueden ir configurando una abertura con varilla de 15, hablando de una batiente, y con varilla de 25. Van colocando distintos vidrios, bueno, ahí pueden llegar a estar viendo qué diferencias puede haber, ¿entienden? Por ahí incluso hay que ir viendo, porque le digo, hay veces que se pueden llegar a estar trabajando con, depende de la dimensión de la abertura, se pueden estar trabajando en un batiente con una varilla u otra, y tal vez cuando está la etiqueta no hay muchas diferencias, no hay diferencia, ¿me entienden? Porque puede suceder eso. Yo lo que les diría es que en vez de estar preocupado por cuestiones ya tan específicas como la varilla, sí hay que saber, digamos, que hay en todo lo que es batiente estas dos posibilidades, ¿no? Y hay veces que uno, por las dimensiones que necesita y, digamos, de abertura, está trabajando con un DBH de un área que capaz que tiene que trabajar con unos espesores que sí o sí tiene que utilizar la configuración con varilla de 25. Pero si no, yo creo que desde el punto de vista de la eficiencia, a lo mejor pueden sacarse ciertas dudas o ver cómo trabaja eso haciendo uso de esta etiqueta. Bueno, están ahí cargados los valores, pueden ver qué desempeño tiene, si se justifica, si no. Esa es una posibilidad. Perfecto, Pablo. Creo que quedó más que claro. Bueno, esperemos que sí. Así que ¿Nos vamos despidiendo? vamos a ir despidiéndonos. Yo creo Bueno, que quedó todo más que claro. Quiero agradecer a todos, de nuevo a todos los participantes que entraron a este webinar de AlsaFex. Gracias, NASA, una vez más, por la compañía y tu sabiduría. Y gracias a vos también, Pablo, por brindar lo mismo. Bueno, yo por ahí, digamos, estamos más en contacto. Hay cuestiones que seguramente se me han escapado en la presentación o por ahí a lo mejor cometí o no fui suficientemente claro, pero bueno, pueden estar, como dijo Bruno, comunicándose acá a la empresa. Hay cuestiones que yo puedo estar resolviendo, y si por ahí hay consultas que me exceden, por decirlo de alguna manera, siempre trabajamos de manera conjunta, digamos, y tenemos todo el apoyo del Departamento Técnico del CEMAR. Y bueno, entonces, de una manera u otra, vamos a tratar de dar respuesta a la consulta. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por el tiempo y espero que, bueno, que se hayan sacado todas las dudas con respecto a la ruptura o reforzado algunos conceptos y, bueno, están en buenas manos con AlsaFex, así que quedamos en contacto. Gracias a todos.